Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a recorrer son algunas transparencias de tipo datos primitivos y expresiones relacionados con la estructura de datos secuencial. ¿Están viendo la transparencia ahí en pantalla? Sí, Bien, nosotros ya habíamos visto estas transparencias, la gran mayoría de las transparencias de este tema, pero nos faltarían repasar algunas cositas como son operadores booleanos, ¿sí? Que vamos a repasar un poquitito. Vamos a ver compatibilidad de tipos, vamos a repasar un poco de casting de tipos y de operadores unarios que nos permiten incrementar y decrementar y precedencia de operadores, ¿sí? Así que lo que primero vamos a hacer es ir a operadores booleanos. Nosotros habíamos hablado sobre un tipo de dato primitivo, que es el tipo de dato lógico, ¿sí? Este tipo de dato primitivo lo que tiene es un conjunto de valores admisibles, que son dos, que son los valores true y el valor false, ¿sí? Verdadero y falso. Si bien es un tipo de dato que tiene dos valores admisibles, es decir, es un conjunto formado por dos elementos, verdadero y falso, este tipo de dato es muy potente. Ustedes comenzaron a ver algunas operaciones sobre este tipo de dato, las comenzaron a ver en álgebra. Esas operaciones son las operaciones de AND, de OR, NOT, vieron el implica, ¿sí? Vieron el sí, solo sí. Bueno, recuerden que un tipo de dato primitivo determina los valores admisibles, en este caso verdadero y falso, y las operaciones que se pueden realizar con ese tipo de dato, ¿sí? Esa es una pregunta también que puede estar incluida en el parcial. ¿Qué es un tipo de dato? Entonces tenemos que recordar que un tipo de dato determina los valores admisibles y también determina qué operaciones se pueden realizar con las variables de este tipo de dato, ¿sí? Si yo declaro una variable que se llama sistemas están ok, ese es el nombre de la variable, bueno, esa variable, si está declarada como de tipo lógico en pseudocódigo o de tipo dato boolean en Java, esa variable va a poder recibir solamente valores true o false, ¿sí? Por ejemplo, a la variable sistemas están ok, le podría asignar el resultado de esta expresión, ¿sí? Esta expresión está escrita en forma genérica, fíjense que ahí termina con unos 3 puntos, es decir, que no está completa, pero en realidad queremos modelar si el sistema está ok, siempre y cuando, supongamos, la temperatura sea menor que 100, la aceleración sea mayor que 12.000 y la presión de la cabina sea mayor que 30. Es decir, en este caso tenemos una expresión que es una conjunción de subexpresiones. Cada una de estas partes, si todo esto que está marcado en azul es la expresión completa, cada una de estas partes la podemos denominar subexpresión. Y estas subexpresiones están unidas unas a otras a través de un operador AND, ¿sí? La operación booleana AND, que ya vieron en el álgebra. Bueno, los operadores lógicos AND, OR y NOT, el OR exclusivo también está. Este no lo vieron, creo, en álgebra, pero los 3 primeros sí. Se escriben utilizando una notación, ¿sí? Ya conocen la notación que vieron en álgebra. Bueno, nosotros en Java vamos a escribir el AND con los símbolos ampersand, 2 ampersand, y el OR con 2 pipe, o barras verticales. Y la negación se va a notar con un signo de admiración, ¿sí? Entonces, la conjunción de dos subexpresiones se escribiría de esta forma. Subexpresión 1, ampersand, ampersand, subexpresión 2. O la disyunción de dos subexpresiones de esta forma,
o la negación de una expresión de esta otra forma. Ustedes habían visto la tabla de verdad en álgebra, ¿sí? La tabla de verdad de Lam, que decía que la conjunción de dos preposiciones es verdadera siempre y cuando cada una de sus preposiciones individuales sean verdaderas, ¿sí? Si A es verdadero y B es verdadero, A y B resulta verdadero. En cualquier otro caso, el resultado del AND da falso. Esta tabla que ustedes vieron en álgebra, como una lista de los valores posibles que puede tener A y B, tanto A como B asumen valores verdaderos y falsos. También se puede mostrar, dijimos en la clase anterior, a través de una tabla de doble entrada, donde acá tenemos los valores true y false de A, o de la preposición imaginaria A, y acá tenemos los valores true y false de B, de la preposición B. Y decimos que si un valor de A es true y el valor de B es true, entonces el resultado va a ser true. Esta tabla de doble entrada es exactamente la misma que esta otra tabla que vieron en álgebra. Esta operación, que es llamada XOR, ¿sí? Se nota en álgebra como un símbolo como una B invertida, ¿sí? Bueno, solamente arroja un resultado verdadero si una de las preposiciones es falsa y la otra verdadera, o al revés. Resulta verdadero cuando una es verdadera y la otra es falsa. Es decir, que si ambas son verdaderas, va a dar falso, y si ambas son falsas, también da falso. Solamente da verdadera cuando una preposición es verdadera y la otra es falsa. O al revés, una es falsa y la otra es verdadera. Muy bien. Habíamos hablado también de la evaluación por cortocircuito, ¿sí? Que es la forma que tiene Java de evaluar una expresión, ¿sí? Java, por lo general, no evalúa toda la expresión completa. Cuando Java se da cuenta de cuál puede ser el resultado, de cuál es el resultado de la expresión completa, no continúa evaluando, ¿sí? Habíamos dicho que en el caso de una conjunción, la conjunción arroja como resultado verdadero siempre y cuando cada una de las subexpresiones sea verdadero. Es por eso que la evaluación por cortocircuito lo que dice es lo siguiente. Si yo ya encontré que alguna subexpresión es falsa, entonces yo ya sé cuál es el resultado. El resultado va a ser falso. Y eso es lo que hace Java a la hora de evaluar una conjunción por cortocircuito. Si se encuentra con que alguna de las subexpresiones es falsa, ya determina cuál es el valor resultante final de la expresión completa diciendo que es falso, ¿sí? En cambio, si la primera subexpresión fuera verdadera, Java necesita seguir evaluando la segunda subexpresión para determinar su valor de verdad. Si esta es verdadera, continúa. Pero en el momento que se encontró con que una de las partes de la conjunción es falsa, todo el resultado va a ser falso. Esperen que voy a bajar un poco el volumen del teléfono. Muy bien, eso en el caso de una conjunción. En el caso de una disyunción, ¿qué hace Java al evaluar por cortocircuito? Si se encuentra con que alguna de las subexpresiones es verdadera, entonces toda la disyunción va a ser verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de un OR, ¿sí? De la tabla del OR, nos va a dar falso siempre y cuando cada una de las subexpresiones sea falsa. Estas evaluaciones se llaman evaluaciones por cortocircuito, son las evaluaciones que realiza Java y también se llaman lentas o perezosas. Evaluaciones lazy, también se las denomina. Muy Profe, bien. una duda. Sí. ¿Cómo funciona en ese caso el XOR, las disyunciones? De cuando una es
es solamente falsa o verdadera? ¿Qué pasa cuando hay más de 2 expresiones? Bueno, a ver, eso lo vamos a ver, vamos a ver un ejemplo concreto hoy, ¿sí? Eh, por lo general vamos a utilizar a XOR solamente con 2 preposiciones. Y si una es falsa y la otra es verdadera, el resultado va a ser verdadero. ¿Sí? Solamente lo vamos a utilizar con dos preposiciones. ¿Sí? Ok. Después lo vamos a generalizar a más. Muy bien, ¿se entiende entonces esto de cortocircuito? Porque este tema de cortocircuito es importante entenderlo. Es posible que, por lo general, en los parciales o en los finales, podemos incluir una pregunta que dice, por ejemplo, ¿cómo realiza la evaluación Java? O otra pregunta, ¿en qué consiste la evaluación por cortocircuito? Dar un ejemplo, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener que explicar justamente cualquiera de estos dos ejemplos, en el caso de la conjunción o en el caso de la disyunción. Está explicado en el apunte, lo pueden repasar también en el apunte. Bueno, vamos a repasar el tema de compatibilidad de tipos también, diciendo lo siguiente, hablando sobre esta cadena de compatibilidad de tipos. Java es un lenguaje fuertemente tipado, strongly typed. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que utilizamos en este lenguaje de programación tienen que ser declaradas y son declaradas asociándoles a cada variable un tipo. No puede haber una variable que no tenga asociado su tipo, ¿sí? ¿Para qué le asociamos un tipo? Para saber qué valores va a admitir y qué operaciones podemos realizar con esa variable. Pero hay algunas operaciones, incluso en el caso de las asignaciones, que no son válidas. Por ejemplo, no le podemos asignar un valor real a una variable que fue declarada entera, ¿sí? En cambio, acá estamos mostrando en esta transparencia un ejemplo en el cual se declara una variable real, la variable se llama número, es de tipo double, o sea que es una variable real, a la cual le estamos asignando un valor entero. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que nosotros podemos asignarle un valor entero a una variable real, pero no podemos hacer una asignación al revés. No podemos asignarle un valor real a una variable declarada como entera. Y esa regla de compatibilidad de alguna forma está generalizada a partir de esta cadena de compatibilidad de tipos, que dice lo siguiente, o se puede leer de la siguiente forma. Una variable, si nosotros tomamos una variable de tipo entero, bueno, se puede asignar a cualquier otra variable que se encuentre, de cualquier otra variable, de cualquier otro tipo que se encuentre a la derecha de entero. Es decir, un entero se lo podemos asignar a un real, por ejemplo, a un float o a un double. Pero, en cambio, si nosotros tomamos un real como un double, solamente se lo podríamos asignar a cualquier otra variable de un tipo que esté a la derecha. De hecho, no hay ninguno a la derecha. Pero no se puede asignar a una variable de un tipo que esté a la izquierda. En resumen, lo que está diciendo esta cadena de compatibilidad es que, dada una variable, se la podemos asignar a una variable de otro tipo siempre y cuando ese otro tipo figure a la derecha del tipo que estamos considerando, pero no a la izquierda. En resumen, tenemos que saber que un entero se lo podemos asignar a un real, pero un real no se lo podemos asignar a un entero. Esa es una regla de compatibilidad de tipo. Si nosotros en algún momento, durante la especificación de un programa en Java, estamos asignando un real a una variable entera,
Java va a acusar un mensaje de error, ¿sí? Nos va a decir que los tipos no son compatibles. Y es por eso que hablamos de la compatibilidad de asignaciones, la compatibilidad de tipos. Es muy importante la compatibilidad de tipos. ¿Por qué? Porque ahora estamos asignando, por ejemplo, el resultado de una expresión a una variable, ¿sí? O podemos asignar una variable a otra. Y tenemos que ver que esa asignación sea legal, sea de tipo compatible, decimos, ¿sí? Que esa asignación, en otras palabras, no sea incompatible, ¿sí? Siempre tenemos que ver que la compatibilidad de tipos sea acertada, porque si no, Java nos va a acusar un error. Bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si quisiéramos asignarle la parte entera de un real a una variable entera? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos declarada a la variable distancia, que es de tipo real. A la variable distancia le asignamos el valor 9.0. Y por otro lado tenemos declarada una variable puntos de tipo entero, ¿sí? Y ahora queremos asignarle la parte entera del real representado por distancia a la variable puntos, ¿sí? Bueno, podemos hacer un casting de tipo. El casting de tipo, o el casteo, también se le dice en la jerga, al casting de tipo, representa un cambio temporal del valor de una variable, Es decir, distancia nosotros sabemos que es de tipo real. Al escribir entre paréntesis int, ¿sí?, antes del nombre de la variable distancia, que es de tipo real, lo que estamos haciendo es castear esta variable que es de tipo real, la estamos convirtiendo temporalmente a un valor entero. ¿Cómo se convierte ese valor que es real a un entero? Simplemente se toma su parte entera. Es decir, que el casting a entero de una variable real lo que hace es tomar la parte entera y esta evaluación de esta expresión lo que me arrojaría es el valor entero de esa variable real. El valor entero es 9 y ese valor es el que se asigna a la variable puntos. Si nosotros hubiéramos escrito esta misma instrucción, como dice acá este comentario, sin int, ¿sí?, estaríamos asignando un real a un entero. Y eso dijimos que no es compatible. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro, mejor. Entonces, cada vez que nosotros querramos asignarle la parte entera de un real a un entero, vamos a tener que hacer un casting de tipo. Sin embargo, este casting de tipo cambia temporalmente el valor de la variable, pero no la altera. Es decir, si distancia, supongamos que acá le hubiéramos asignado 9.5, int de distancia es 9, es tomar su parte entera. Pero la variable distancia va a seguir valiendo 9.5 antes y después del casteo. No sufre ninguna modificación. Simplemente se castea para capturar la parte entera y asignársela a la variable punto. Muy bien. El casting también lo vimos ejemplificado en la clase anterior a partir de un tipo de dato que utilizamos, que es el tipo de dato char. Nosotros dijimos que todos los caracteres que podemos escribir en un programa Java y mostrar por pantalla incluso, o podemos almacenar en una variable de tipo carácter, que en Java el tipo carácter se escribe con la palabra reservada char. Todos esos caracteres son los caracteres que se pueden escribir en cualquier lenguaje humano, ¿sí? En español, en inglés, en japonés. Hay una tabla, que es la tabla Unicode, que contiene todos los caracteres que se pueden escribir en todos los lenguajes de habla humana.
¿sí? Están estandarizados y clasificados. De hecho, están ordenados. Y tienen, cada uno de esos caracteres tiene asociado un número, ¿sí? De tal forma de que si nosotros, por ejemplo, almacenáramos en una variable respuesta que es de tipo char, almacenamos en esta variable el carácter i, recuerden que cuando nosotros le asignamos un literal a una variable, escribimos ese literal entre comillas simples, ¿sí? En el caso de que sea un carácter. Si le asignamos el carácter y a la variable respuesta y nosotros queremos mostrar el contenido de la variable respuesta a través de esta instrucción, system.out.println y entre paréntesis respuesta, lo que vamos a ver por pantalla es el carácter i. Justamente es el valor contenido en esta variable respuesta. Pero si nosotros a la variable de tipo char la casteamos a un entero, es decir, utilizamos nuevamente el operador de casting de tipo, lo que hace o lo que produce este casteo de carácter a entero es indicarnos cuál es el valor numérico del carácter en la tabla Unicode. Todos los caracteres que se pueden escribir en castellano, las letras mayúsculas de la A a la Z, las letras minúsculas de la A a la Z en minúscula, los números del 0 al 9, todos los caracteres que ustedes tienen incluso en su teclado ahora, están clasificados y están contenidos en la tabla Unicode. Y la tabla Unicode le pone acá, le asocia a cada carácter un valor numérico. En particular, el número 121 es el carácter numérico que le corresponde al carácter Y. Bien. Los caracteres, a ver si lo tengo acá. Caracteres Unicode. Habíamos visto en la clase anterior que los caracteres, por ejemplo, el carácter A mayúscula, en la tabla Unicode le corresponde el número 65. El carácter Z mayúscula le corresponde el número 90. Todos los caracteres que podemos escribir en español tienen asociados un número, ¿sí? A la letra A, el 65, la letra A mayúscula. A la B mayúscula, el 66. A la C mayúscula, el 67. Así hasta la Z, el 90. A la letra A minúscula, la tabla Unicode le asocia, a la letra A minúscula o tendríamos que decir al carácter A minúscula le asocia el número 97. Al carácter B minúscula le asocia el número 98. A la C minúscula el 99. Y así sucesivamente hasta el Z, hasta la letra minúscula Z, que tiene asociado el número 122. Es decir, que la Y, que está justo antes de la Z, tiene asociado el número 121. Y es por eso que cuando nosotros tengamos una variable que contiene el carácter Y, bueno, si nosotros escribimos esto, system.out.println de respuesta, cuando respuesta contiene el valor Y, lo que va a mostrar es la Y, ¿sí? Es el carácter contenido en esa variable de tipo carácter. Pero si nosotros mostramos por pantalla el casteo de una variable carácter a un entero, lo que va a mostrar es el número que le dio la tabla Unicode a ese carácter. A la Y le corresponde el número 121. Muy bien. Esto es un repaso y un poco de poder hablarlo con un poco más de detalle, el tema de casting de tipo. Entonces, acá ejemplificamos en el tema de casting de tipo cómo podemos castear un real para tomar su parte entera, y lo hacemos de esta forma, y también ejemplificamos con el tema de casting de tipo cómo un carácter se puede castear entero para recuperar el número entero que le asigna la tabla Unicode a ese carácter.
Ahora lo que vamos a ver es un operador. Profe, Sí, una duda. Han sí. mencionado mucho el tipo char, que es de un carácter, ¿no? O sea, es un único carácter. Y de, ¿cómo se llama? Y de cadenas todavía no vamos a ver. A ver, por ahora estamos viendo los tipos de datos primitivos. ¿Se acuerdan que los tipos de datos primitivos son entero, real, lógico y carácter? También vamos a ver cadenas de caracteres, ¿sí? Pero primero tenemos que poder manipularlas individualmente, que son los caracteres individualmente. Luego vamos a trabajar con cadena de caracteres. Ok, ok. Igual de todas formas, lo que te aconsejo para, para no ver ese tema ahora, porque en realidad lo vamos a desarrollar en profundidad en otra clase, yo le subí en la página de PEDCO, ¿sí? Ahora voy a buscarlo. Le subí un video tutorial de cómo generar un proyecto Java y utilizar teclado IN. ¿Sí? Bueno, ¿estás viendo ahí la página de PEDCO que estoy mostrando? Sí se ve. Bien, podés ir a ese tutorial y vos vas a ver ahí en ese tutorial cómo crear un programa Java que tiene una variable de los cuatro variables distintas de los cuatro tipos primitivos, que son entero, real, lógico y carácter. Y además, al finalizar el tutorial, crea una variable que es de tipo cadena de caracteres, que en Java se denomina string. Así que ahí, si vos seguís el tutorial, te vas a dar cuenta de cómo declarar una variable de tipo cadena de caracteres e incluso cómo leer un valor por teclado. Gracias. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un operador que es un operador unario, ¿sí? Hay operadores que son binarios y otros que son unarios. Por ejemplo, el signo más o menos de un entero es un operador que en realidad es el operador del signo, pero se lo considera un operador unario. ¿Por qué? Porque actúa como un prefijo para un valor. Por ejemplo, si nosotros vemos escrito -7, ¿sí? Fíjense que hay un solo operando, que es el 7. El operador es el menos e indica que ese valor es un entero negativo. Es un operador unario, porque los operadores unarios siempre actúan con un solo operando. Ahora lo que vamos a ver es un operador unario que permite incrementar o decrementar una variable. En realidad es una notación que solamente vamos a utilizar en el lenguaje de programación Java, pero no lo vamos a utilizar en pseudocódigo. Así como hay un operador unario que ustedes conocen hasta ahora, que es el signo más y menos, hay otro operador que permite incrementar o decrementar, que se escribe con dos signos más o con dos signos menos. Acá en realidad en el ejemplo muestra un signo menos completo, pero en realidad no es un signo menos completo. Son dos menos uno seguido del otro. A ver, vamos a ver esta transparencia mejor. El operador que vamos a ver se va a escribir de la siguiente forma. Más o se va a escribir de esta forma. Menos. ¿Sí? Es un operador unario que solamente vamos a utilizar en Java. ¿Y qué significa ese operador más o menos? Más significa que vamos a incrementar el valor del operando, porque este operador actúa con un operando que generalmente va a ser una variable. Vamos a incrementar el valor de la variable en una unidad o, como está escrito acá, vamos a decrementar el valor de una variable en una unidad. A ver, si nosotros en Java escribimos esta instrucción, supongamos que count es una variable de tipo entero, ¿sí? Fue declarada de tipo entero, y en algún momento del programa nosotros escribimos count más. O escribimos más count, ¿sí? Cualquiera de estas dos instrucciones es equivalente a haber escrito esta instrucción. A la variable count
le voy a asignar count más 1. ¿Sí? En otras palabras, voy a abrir un archivo en blanco y voy a escribir una instrucción que ustedes ya conocen. Supongamos que que estamos escribiendo en Java, hemos declarado una variable entera. Voy a aumentar el tamaño del texto. A ver, vamos a aumentar directamente acá. Una variable entera, x, y supongamos que nosotros queremos incrementar el valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, si lo queremos incrementar en una unidad, escribiríamos esta línea. A x le asigno x más 1. ¿Sí? Eso ustedes lo vieron, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, el contador. Bien. Esto, en realidad, el hecho de decir a x le asigno x más 1, se podría haber hecho de esta forma. X más, punto y coma. ¿Sí? O supongamos que la variable es edad. Bueno, edad más, lo que representa es incrementar a la variable edad en una unidad. O la otra opción es más edad, que también significa incrementar a la variable en una unidad. Ahora vamos a ejemplificar y vamos a ver cuál es la diferencia de escribir el prefijo como un sufijo. Acá está escrito el operador unario más como un sufijo. Vamos a notar cuál es la diferencia de escribirlo como un prefijo. Es decir, este operador es un operador unario porque actúa con un solo operando, que generalmente es una variable, y se puede escribir de dos formas, como sufijo o como prefijo. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Profe, entonces Sí. el más sería como un más 1, ¿o no? El más lo que hace es incrementar la variable en una unidad. Ese es el resultado de evaluar, por ejemplo, esta expresión. Si la variable es count más se incrementa en una unidad. Lo que decíamos acá. Supongamos que tenemos declarado una variable edad y a edad le asigno el valor 9. ¿Sí? Bueno, esta instrucción, el valor de edad es 9. Ahora, edad más lo que hace es incrementar el valor de edad en una unidad. Entonces ahora edad va a valer 10. ¿Para qué sirve? A ver, se preguntarán para qué sirve, porque si en realidad, si ese incremento es equivalente a escribir a edad le asigno edad más 1, bueno, en realidad solamente tenemos que decir que es una expresión o una forma equivalente de escribirlo de otra forma. El efecto es el mismo, siempre incrementa en una unidad, ¿sí? Pero en realidad se utiliza muchas veces el más porque es una forma abreviada, una forma contraída de escribir algo que es un poco más largo. Acá está la escritura larga, que es lo que ustedes conocen, a edad le asigno edad más 1, y acá hay una forma de escribirlo de una manera contraída. Muy bien. Ahora dijimos que el más incrementa en una unidad y el menos decrementa en una unidad. Y tanto el operador unario más como el menos se puede escribir como sufijo o como prefijo. Bueno, vamos a ver la diferencia entre escribirlo como un prefijo o un sufijo. ¿Sí? Porque en esta transparencia dice más m o m más no son equivalentes. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es la siguiente. Que si nosotros escribimos el más como un prefijo, cuando nosotros tengamos que evaluar esta expresión,
lo primero que se va a ejecutar o lo primero que se va a evaluar es la actualización de M, para luego evaluar el resultado de la expresión general. A ver, pensemos lo siguiente. Supongamos, vamos a ver este ejemplo. Esta instrucción dice que M es de tipo entero y se le ha asignado el valor 4. Esta otra instrucción lo que dice es, se declara una variable resultado al cual le vamos a asignar 3 por más m. ¿Eso qué significa? ¿Qué valor le vamos a asignar al resultado? Bueno, lo primero que vamos a hacer al evaluar la expresión que está escrita a la derecha del signo igual, lo primero que vamos a hacer es incrementar a m, porque el más está escrito como un prefijo. Primero lo incrementamos. Si m valía 4 hasta la sentencia anterior, ahora más m va a producir que m valga 5. 5 es el resultado de la evaluación de más m. 5 por 3 es 15, o sea que el valor 15 se lo asignamos al resultado. Lo que dice este ejemplo es que después de ejecutar estas dos líneas, el valor del resultado es 15 y el valor de m es 5, porque m se incrementa antes de ser evaluado la expresión que le asignamos al result. El result es una variable. En cambio, miremos este otro ejemplo, en el cual el operador unario más está escrito como un sufijo. ¿Eso qué significa? Cuando vemos al más escrito como un sufijo, significa que si yo tengo que evaluar toda esta expresión, lo primero que tengo que hacer es evaluar la expresión. Y luego voy a incrementar a m. Ejemplo, m vale 4, es un entero. Acá declaramos una variable resultado llamado result, que es entero, al cual le vamos a asignar 3 por m++. Esto significa que primero evalúo la expresión, 3 por m. m vale 4. ¿Sí? Entonces primero evaluamos 3 por m, que es 3 por 4, por lo cual le asignamos 12 a result, y después recién incrementamos m. Después de haber evaluado esta expresión, ahora incrementamos m, y m se incrementa en una unidad y vale 5. El resultado de estas dos instrucciones es que el resultado, la variable result, tiene el valor 12 y el valor de m es 5. ¿Por qué? Porque m se incrementa después de ser evaluada la expresión que se asigna a result. Entonces, si nosotros lo encontramos como un prefijo, lo primero que tenemos que hacer antes de evaluar la expresión es incrementar esa variable en una unidad. En cambio, si encontramos una expresión que el operador más está escrito como un sufijo, primero vamos a evaluar la expresión completa y después vamos a incrementar el valor de m. ¿Cómo entiendo o puedo entender que no haya quedado del todo claro? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que es el que está mostrado en la página 57. Para este ejemplo vamos a utilizar tres variables, n, que es 3, m, que es 4, y la variable resultado. ¿Sí? A ver, esperen un minutito. Muy bien. Entonces, n vale 3, m vale 4 y la variable resultado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que dice acá? ¿Qué valores tendrán resultado y m después de la ejecución de cada línea? Vamos a analizar primero esta línea. Al resultado le quiero asignar n por más m. ¿Cuánto vale el resultado? ¿O cuál es el valor que va a recibir resultado? 15, ¿no? Bueno, Sí, 15. Bueno, entonces agarren un papel y pongan. Número 1, al resultado le asignamos 15. O sea que tiene el valor 15. Y el valor de m, ¿cuál es el valor que va a tener m una vez que se ejecute esa instrucción? 5.
5. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Al resultado le asigno n por m más más. ¿Resultado qué valor recibe? ¿13? 13. ¿Qué otra respuesta hay? Al resultado le asigno n por m más más. ¿A 15? Lo voy a ampliar porque me parece que 12. ¿No es 18? Ah, wow. Me dieron 3 respuestas y ninguna es correcta. Así que lo vamos a hacer. ¿No Mira, haría 4. 63? Ah, miren. Si está escrito como... 12. ¿Eh? ¿Cómo? Creo que 12. 12, exactamente. Esa es la respuesta. Me dijeron unos cuantos números y no era ninguna la correcta, pero es 12. ¿Te animás a decir por qué? ¿Va a poder? Porque el valor de m es 4 y, o sea, se evalúa, se hace la multiplicación con ese valor, 3 por 4. Después se Exacto. incrementa el valor de m. Muy bien. Se hace la evaluación de esta expresión con el valor de m, que es 4. ¿Sí? A ver, una cosita. Lo que tiene, es decir, cada uno de estos casos que estamos evaluando, el 1, el 2, lo vamos a considerar con los valores de m que están enunciados acá arriba, ¿sí? Es decir, que esta instrucción que estamos evaluando acá, la vamos a evaluar en función de haberse ejecutado estas 3 instrucciones, no como resultado de, además, haber ejecutado esta. Entonces, cuando evaluamos esta expresión, vamos a tener, es una asignación. Primero evaluamos toda esta expresión, n por m más más. Lo primero que hacemos es n por m. N vale 3, m vale 4, 3 por 4, 12. 12 se lo asignamos a resultado. Y luego de haber evaluado esta expresión, incrementamos el valor de m en una unidad. Es decir, que luego de haber ejecutado esta instrucción, resultado vale 12 y m vale 5. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con el menos menos. Recordemos, los valores iniciales de n son 3 y de m es 4. Ahora, al resultado le queremos asignar n por menos menos m. Menos menos decrementa en una unidad. ¿Cuál es el valor de resalto? 9. 9. Muy bien. 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque como el menos menos es un operador binario que está escrito como un prefijo, significa que primero hago el decremento de m valía 4, ahora vale 3, porque de 4 le restamos 1, ahora vale 3. N por otro lado valía 3, 3 por 3 es 9. ¿Sí? Al resultado le asignamos 9. Pueden anotar en un papel que el ejemplo 3 le asigna resultado 9 y m, ¿con qué valor queda? Con 3. Con 3, porque lo hemos decrementado en una unidad. Muy bien, vimos 3 ejemplos. Para esos 3 ejemplos, tienen los resultados en la siguiente transparencia. ¿Sí? Es decir, en realidad, lo que muestra esta transparencia es que escribir al resultado le asigno n por más m es equivalente a escribir primero a m lo incremento en una unidad y a continuación al resultado le asigno n por m. Entonces, los valores resultantes están escritos acá. Habíamos dicho que al resultado le asignamos el valor 15, en el caso 1, en el caso 2 que valía 12 y en el caso 3 que valía 9.
¿sí? Y también están los resultados para el valor de m. Profe, Bueno, sí. ¿puede aceptar a un compañero que se quiere unir a la clase? Se aceptan por defecto, pero a ver, chequeamos. Capaz que no está verificado. ¿Él es alumno de nuestra carrera? Sí, es mi hermano. Ah, pero ¿está anotado en la carrera? Sí, sí. Bien. Bueno, igual no habría problema si se quiere sumar, pero por las dudas, porque en realidad teóricamente todas las clases son públicas, así que se podría sumar igual a alguien que no fuera alumno, pero solamente para preguntar. Muy bien. Vimos entonces los operadores unarios. Ahora lo que nos falta ver, ¿sí?, es un tema de este conjunto de transparencias, es el tema de precedencia de operadores. Y lo vamos a ejemplificar así. Primero vamos a ir a una nota, ¿sí? Supongamos que yo le asigno a x, a la variable x, le voy a asignar 12 más 3 por 4. ¿Sí? Si yo tengo una instrucción así en Java, ¿qué valor recibe x? ¿24 sería? 24. ¿Por qué? Porque primero multiplica y después lo suma, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados desde segundo año de la secundaria a separar por términos. El más y el menos separaba ciertos términos. O en otras palabras, sabemos que primero tenemos que hacer la multiplicación y después la resta. Perdón, primero la multiplicación y después la suma. ¿Sí? Es decir, implícitamente estamos acostumbrados a utilizar expresiones aritméticas porque hemos tenido la materia de matemática desde primaria, todos los años matemática, y sabemos que primero hacemos la multiplicación y después la suma. En otras palabras, la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma, ¿sí? Primero hacemos la multiplicación y después la suma. Podemos decir en otras palabras que la multiplicación tiene mayor precedencia y que la suma tiene menor precedencia. De hecho, lo mismo vale para una división y la resta. Primero hacemos la división y después la resta. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es el tema de precedencia de operadores. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, primero una suma y después la multiplicación, tendríamos que utilizar paréntesis para indicarles a Java que primero quiero hacer una suma y luego la multiplicación. Eso, el orden de precedencia, lo podemos marcar nosotros a través de ciertos paréntesis. El problema viene cuando nosotros no expresamos un paréntesis. En el caso de esta expresión que dice balance más tasa de intereses por balance, tranquilamente nosotros podríamos haber omitido los paréntesis, porque no es necesario escribir los paréntesis, porque como dijimos recién, primero nosotros haríamos la multiplicación y después la suma, debido a que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. ¿Sí? Solamente si quisiéramos que un resultado arroje como resultado primero la suma y después la multiplicación, ahí sí es necesario la utilización de paréntesis para marcar otro orden de operaciones. El orden va a ser primero la suma y después la multiplicación. Es decir, en esta transparencia lo que nos dice es que los paréntesis, de alguna forma, pueden alterar el orden en el cual se ejecuten algunas operaciones. Y bueno, como decíamos recién, hay algunos operadores que tienen mayor precedencia que otros. Por ejemplo, nosotros sabemos por matemática que la multiplicación y la división se ejecutan primero y antes que una suma y una resta. Esto es lo que vimos recién en este ejemplo trivial
que teníamos, por ejemplo, una multiplicación o una división y una suma y una resta. Decimos que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma, ¿sí? Eso se muestra en esta transparencia. Dice que los operadores aritméticos binarios, multiplicación y división, tienen mayor precedencia que los operadores aritméticos binarios de suma y resta. Es decir, si yo veo una expresión como A más B por C, primero voy a hacer B por C y después le voy a sumar A. A su vez, tenemos que saber que el operador módulo, ¿se acuerdan? El módulo obtenía el resto de la división entera entre dos números, también tiene mayor precedencia que los operadores aritméticos binarios más y menos. Y a su vez, que esto lo podemos entender fácilmente en función de lo que conocemos, a su vez, los operadores unarios, el signo más, el signo menos, y los operadores más y más menos, tienen mayor precedencia que estos otros dos conjuntos de operadores binarios. Y esta tabla no termina acá. ¿Por qué? Porque hay otros operadores. Vamos a ver la tabla completa. Acá está la tabla completa en la transparencia 66 de cuáles operadores tienen mayor precedencia que otros. Los que tienen mayor precedencia habíamos dicho que eran los unarios. Después vienen los operadores aritméticos binarios. La multiplicación, la división y el módulo tienen mayor precedencia que la suma y la resta. A su vez, los operadores aritméticos binarios tienen mayor precedencia que los operadores de comparación. Y los operadores de comparación tienen mayor precedencia que los operadores booleanos, AND y OR. Dentro de los operadores de comparación, el mayor, el menor, el mayor igual y el menor igual tienen mayor precedencia que el igual y que el distinto. Y a su vez, dentro de los operadores booleanos, hay mayor precedencia del AND respecto del OR. Bueno, esta tabla no siempre uno se la acuerda de memoria, pero a medida que pasa el tiempo y ustedes utilicen expresiones que involucren distintos operadores, les va a ser más familiar. Bueno, yo les había dicho al principio de la clase que ustedes tuvieran en cuenta que en PEDCO, al comienzo de PEDCO, había un mapa mental o mind map que tenían que abrir. Bueno, yo ya lo abrí, ese mapa mental o mind map, y en realidad es un mapa conceptual. No sé si lo están viendo en pantalla, que tiene mucho color. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, en este mapa, este es como un mapa del sistema. ¿Vieron cuando quieren saber cuáles son las líneas de recorrido de un colectivo y ven un mapa con las líneas marcadas en distintos colores? Bueno, este es como si fuera un mapa de lo más importante de esta materia. Y una de las cosas más importantes de esta materia está en la parte superior izquierda de la pantalla, ¿sí? Y vamos a hacer un zoom hacia ese lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en esta parte se habla de operadores y se habla de la estructura secuencial. Voy a hacer un recorrido muy corto acerca de otros temas, pero nosotros en la materia, que es de RPA, vamos a ver tres estructuras de control importantes. La estructura secuencial o secuencia, que ustedes ya comenzaron a ver en el trabajo práctico número 4 con pseudocódigo, en el trabajo práctico número 5, que es pseudocódigo y Java. Ahí ya comenzamos a ver la secuencia. Después vamos a ver estructuras alternativas, ¿sí? Y más adelante vamos a ver estructuras repetitivas. Para la estructura secuencial, lo que nosotros comenzamos a introducir fue el concepto de variable, ¿sí? Que está acá abajo, dice variable, cómo asignamos un valor a una variable. Hablamos de tipos de datos, los 4 tipos de datos primitivos, entero, real,
carácter y lógico. Hablamos también de la compatibilidad de los tipos, por eso acá es muy importante el tema de compatibilidad y cómo evaluar una asignación. A su vez, eso lo pueden repasar algún día que tengan un tiempito libre para ver la información condensada, que es la información, un extracto de lo más importante de RPA está en este mapa mental. Otra de las cosas muy importantes en la estructura secuencial es tener claro cuáles son los conjuntos de operadores que vamos a utilizar nosotros. Nosotros conocemos que hay operadores de comparación, ¿sí? Operadores de comparación, como por ejemplo, comparar si una variable es igual a otra, si son distintas, si son menor estrictas, menor igual, mayor, mayor igual, y cómo escribir esas mismas operaciones de comparación en Java. Por ejemplo, si A es igual a B, dijimos que vamos a escribir en Java A igual B, para distinguirlo de la asignación. La asignación es un igual. En cambio, el igual representa el operador de igualdad de dos variables. El distinto, que era signo de admiración igual, y los otros se escriben igual. Después hay un conjunto de operadores que son los aritméticos. Los que ustedes ya conocen son la multiplicación, la división entera, ¿sí? Que se escriben exactamente igual a como lo vienen escribiendo en matemática. La suma y la resta tienen los mismos símbolos. En cambio, introdujimos un nuevo operador aritmético que es el módulo, ¿sí? Que se escribe en mod, en pseudocódigo, y en Java se escribe con porcentaje, y representa una operación que me permite obtener el resto de la división entera entre dos números enteros. Después hay otro conjunto de operadores que son los booleanos, el AND, el OR, el NOT y el XOR. Y la forma de escribirlos en Java, cada uno de ellos son con dos ampersand, dos pipe, el signo de admiración en el caso de la negación y una B invertida en el caso del XOR. Esta B invertida no está en realidad posicionada en la parte más baja, está como suspendida. Es decir, es una B invertida pero que está un poco más arriba. Bueno, y después hay un conjunto de operadores booleanos, que son los que vimos hoy como repaso, AND, OR, NOT y XOR. Y acá fíjense que una de las cosas muy importantes tiene que ver con la precedencia de operadores, que es lo que veíamos recién. Los operadores unarios tienen mayor precedencia que los aritméticos binarios y estos a su vez tienen mayor precedencia sobre los de comparación y a su vez los de comparación tienen mayor precedencia que los operadores booleanos. Bueno, quería mostrarle que este mapa mental en realidad muestra un resumen de muchos de los conceptos que hemos visto sobre tipos de datos que tienen que ver con un conjunto de operaciones que podemos realizar con los distintos tipos de datos. Por ejemplo, estos operadores lo podemos utilizar solamente con los valores lógicos o booleanos, estos de acá. Los operadores aritméticos los podemos utilizar con enteros o reales, y los de comparación generalmente con enteros o reales también. Bueno, hay algunos de comparación que se pueden utilizar con caracteres, para saber si una variable es igual a otra variable de tipo carácter. Ahora lo que vamos a hacer es volver a las transparencias. ¿Para qué? Vamos a considerar una expresión como esta que está mostrada en la página 65 y vamos a evaluar a esa expresión que contiene, exactamente tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 operadores, un menor y un mayor, una división y una resta, y un operador booleano OR. ¿Sí? Entonces, para evaluar esa expresión, la idea es considerar qué se evalúa primero. ¿Sí? Supongamos que tengamos que evaluar esta parte, sabemos que primero vamos a hacer la división y después la resta. Pero recordemos que
los operadores de comparación, ¿sí?, tienen menor precedencia que la resta y la suma. Y a su vez tienen menor precedencia que la multiplicación y la división. Y los últimos que tienen menor precedencia son los operadores booleanos. Si nosotros analizáramos esta expresión a simple vista, ¿sí?, lo primero que haría yo es, primero la división, después al resultado que me da min dividido 2 le resto 10, después que obtengo un valor para min dividido 2 menos 10, lo comparo con score, y a su vez puedo comparar score con 90, y finalmente haría una disyunción entre cada una de estas dos subexpresiones. Para explicar esto y por parte, vamos a utilizar esta transparencia. En esta transparencia lo que vemos es la misma expresión reescrita, ¿sí? Y lo que hacemos, por lo general, es considerar todos los operadores que intervienen. Interviene una división, por eso extrajimos de la tabla anterior ciertas partes nada más. Estamos utilizando operadores aritméticos binarios como la división, como la resta. Estamos utilizando operadores de comparación como el menor estricto, ¿sí?, menor acá y menor acá, ¿sí? Y además estamos utilizando el OR. Por eso lo que hice fue extraer de la tabla anterior aquellas operaciones que estaban involucradas en nuestra expresión, en la expresión que queremos evaluar. Lo que queremos hacer en este ejemplo es que ustedes vean claro qué se evaluaría primero. Primero, lo que se evaluaría es la división, porque tiene mayor precedencia respecto de la suma, respecto de los operadores de comparación y el operador booleano. Entonces, primero se hace la división. Después se hace la resta, por eso acá hay como una llave que involucra toda esta expresión. Después, a nivel 3, lo que se hace es, se compara la variable score con el resultado de esta división y resta. Y también, al mismo tiempo, se puede hacer esta comparación de score con 90. Y finalmente, se realiza la operación de la disyunción, que es aquel operador que tiene menor precedencia. Es el último en evaluarse, el que tiene menor precedencia. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Supongamos que la variable min, como dice acá, vale 40. ¿Sí? Y que score es una variable que vale 5, o cuyo valor es 5. ¿Cuál es el valor de verdad de esta expresión? Si score vale 5 y min vale 40. Verdadera. Verdadera. Bueno, vamos a hacer el paso a paso. ¿Sí? Vamos a hacer el paso a paso. A ver, vos podés ir explicando el paso a paso de cómo arrojaste el valor verdadero. Bueno, ¿Cómo? yo lo que hice fue, como score vale 5 y score es menor a 90 y es una disyunción, ya yo sé que es verdadero. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Como score es menor a 90, score vale 5. 5 es menor que 90. ¿Qué me arroja? Correcto. Me arroja true. Entonces, toda la disyunción me va a dar true. ¿Eso hiciste una evaluación? ¿Evaluaste toda la expresión para obtener el resultado? No, solo la parte más fácil, sabía que era true, es disyunción, entonces si tengo un true, todo va a ser true. Exactamente. Eso es una evaluación que vos hiciste por cortocircuito. Actuaste de la misma forma que actúa Java. Ahora Sí. lo que yo les pido es solamente hacer una evaluación completa. Vos dijiste recién que la segunda parte, que es 5 menos 90, nos da true. Y que todo el resultado de la disyunción ya sabemos que es true. Ahora evaluemos la primera subexpresión, que la voy a marcar con azul, que es esto. ¿Qué me arroja esto como resultado? ¿Qué hago primero?
40 dividido 2, 40 dividido 2, ¿que da cuánto? 20. 20. Luego, ¿qué hago? 20 menos 10, 20 menos 10 me da 10. 10. ¿Y luego qué hago? Ahí no. Ahora Cierto que sería score es score es menor que 10, que es Score verdad. es verdad. Score, tiene valor 5, dijimos acá, 5 es menor que 10. 5 es menor que 10, es true. ¿Sí? 5 menor que 10, todo esto me arroja true. Todo esto, por otro lado, me arroja true. True or true es True. true. Por la tabla del OR, es true. Muy bien. Ahora lo que hicimos fue una evaluación exhaustiva, completa. Recién el primer alumno hizo una evaluación por cortocircuito. ¿Qué hizo? Consideró la segunda subexpresión que está resaltada, dijo esto da true, como es una disyunción, el resultado total es true. Esa es la forma en la cual Java evalúa por cortocircuito. Ahora, hay una forma de que Java no evalúe por cortocircuito, sino que fuerce la evaluación de toda la expresión completa. ¿Cómo hacemos para que Java haga la evaluación completa de toda la expresión sin actuar, digamos, de una forma perezosa o lazy, como habíamos dicho? Bueno, para hacer eso, en lugar de escribir ampersand, ampersand, escribimos un solo ampersand. Y en lugar de pipe para el OR, escribimos un solo pipe. Es decir, que nosotros podríamos escribir el AND y el OR sin duplicar el ampersand o el pipe, pero tenemos que recordar que si nosotros hacemos esa escritura para el AND y el OR, va a forzar a que Java no evalúe por cortocircuito, sino que evalúe toda la expresión completa. Es decir, que si Java ya obtiene el resultado, que continúe evaluando. Bueno, este es el ejemplo de la regla de precedencia. Y ahí termina la primera parte, termina todo lo que es lo que nos faltaba ver de tipo dato primitivo. Ahora lo que vamos a ver es, a modo de introducción y a modo de un primer ejemplo, una nueva estructura de control que vemos en la materia, que es la alternativa. ¿Sí? Pero, a ver, déjenme ver. Primero, antes que eso, me gustaría que veamos a ver, espérenme un minuto. Hay un ejercicio que me gustaría ver del curso, que es un ejercicio que está resuelto, ¿sí? Es un ejercicio resuelto que está en el punto 4, que dice estructura secuencial. Ejemplo de ejercicio resuelto en pseudocódigo y Java. Abran ese ejercicio resuelto. Está en el punto 4 y dice, es el segundo ejemplo, ejercicio resuelto en pseudocódigo y Java. Permítanme ver si lo encuentro acá. Creo que lo había abierto. No, pero lo cerré. A ver, lo voy a subir al Drive simplemente para poder verlo. Ahí, profe, ya tiene uno. Ejercicio 2. Ah, no, me confundí. Ah, puede ser, ¿eh? A ver, para que tengo tantas cosas abiertas. Ah,
Sí, ya me dice que está abierto. Acá está. Muy bien. Bueno, ¿qué quiero mostrar nada más con este ejercicio? No sé si lo habrán visto, pero disculpen. La idea es la siguiente. Fíjense. A ver si lo puedo aumentar un poco. ¿Por qué queremos mostrar este ejercicio? Porque se va a construir una expresión booleana, ¿sí? Y en la estructura alternativa nosotros vamos a utilizar expresiones booleanas, es decir, expresiones en las cuales intervienen operadores booleanos. Y una de las cosas que se evalúa en esta materia es poder construir expresiones booleanas correctas, ¿sí? Y este ejercicio es muy útil porque tiene el enunciado, tiene el pseudocódigo y tiene su escritura en Java. Y vamos a hacerlo entre todos. Dice. ¿Se le trabó, profe? No se lo escucha, profe. ¿No se escucha? Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Ahora sí? Bueno, Sí, sí. estaba leyendo el enunciado del problema. Las personas que pueden ser seleccionadas como aspirantes para un curso destinado a futuros miembros de tripulación de aviones son mujeres mayores de 18 años cuya altura sea superior a 1,70 m o varones menores de 40 años. Desarrollar un programa que le solicita al usuario la edad, vamos a tener que solicitar, la edad de qué tipo sería. Si tenemos Un entero. un entero le vamos a solicitar. Además, le tenemos que solicitar al usuario el género. El género es su sexo, digamos. ¿Cómo leerían el valor del sexo de una persona? ¿Y le podemos poner un char que diga M o femenino? O sea, M o F. Puede ser un char, M u F, ¿sí? Esa es una buena alternativa. Un char, una variable de tipo char. A la variable le podemos llamar género o sexo y va a recibir como valores M u F. La altura de una persona también tenemos que pedirle al usuario la altura. Ese sería una variable de qué tipo? Double. Un real, un double, exactamente. Bueno, y en función de lo que le vamos a pedir, que es la edad, el género y la altura, vamos a tener que determinar si puede ser seleccionada como aspirante al curso. Y debemos mostrar por pantalla un cartel indicativo si la persona puede ser precandidata o no. Muy bien. Entonces, fíjense que vamos a hacer el pseudocódigo. El pseudocódigo ya está hecho, pero lo vamos a analizar. Dice, algoritmo. El nombre es selección aspirantes, porque son aspirantes a un curso. Paréntesis que abre, que cierra, retorna vacío. Acá entre el nombre del algoritmo y el primer paréntesis que abre no hay que dejar espacio. Hay un comentario que dice, este algoritmo determina si una persona puede ser seleccionada como aspirante al curso para tripulantes de aviones. Es un comentario que siempre hay que acostumbrarse a escribir. Luego están declaradas las tres variables que nosotros utilizaríamos como datos de entrada. Edad persona de tipo entero, género persona que es de tipo carácter y altura persona de tipo real. Muy bien. Ahora, como sabemos que vamos a tener que utilizar una variable de tipo lógico que indique con true si la persona fue seleccionada o puede ser seleccionada y con false en caso contrario de que no sea seleccionada, hemos declarado una variable que dice persona seleccionada de tipo lógico. A continuación tenemos que leer cada uno de los valores ingresados por el usuario. Acá hay un error, que faltó el paréntesis que abre y el que cierra, ¿sí? Cada primitiva leer abre un paréntesis y entre el paréntesis que abre y que cierra escribe el nombre de la variable. Vamos a leer los valores de edad de persona, de género persona y de altura persona para leer los valores que ingrese el usuario por pantalla.
Antes de cada lectura podemos tener una primitiva que diga escribir y entre paréntesis, entre comillas dobles, ingrese la edad de la persona. A continuación, leer edad persona. Otro escribir que diga ingrese género de la persona, leer género de persona. Es decir, carteles más indicativos. ¿Sí? Muy bien. Lo importante acá, y que queremos ejemplificar, es que a la variable persona seleccionada le vamos a asignar el resultado de una expresión, que es una expresión que vamos a escribir en función de estas tres variables, edad persona, género persona y altura persona. Y fíjense lo que dice esta expresión más grande. Esta expresión más grande es la conjunción de esta subexpresión que habla sobre hombres y esta subexpresión, a ver si me estoy confundiendo. Ah, mentira, estoy mintiendo. Es decir, esta subexpresión es una disyunción de esta subexpresión que habla sobre mujeres y dice, la persona seleccionada es un género mujer y la edad persona es mayor que 18, es una mujer mayor a 18 años y tiene una altura mayor a 1,70 m o es un hombre, porque acá el género con B corta representa varón, o es un hombre cuya edad es menor que 40 años. ¿Bien? Bueno, a una variable booleana, como puede ser persona seleccionada, ¿sí? Persona seleccionada es de tipo booleano o lógico, le podemos asignar el resultado de una expresión que arroje como valor el valor true o false. ¿Sí? Finalmente se muestra por pantalla un cartel que dice la persona puede ser seleccionada como aspirante y a continuación el valor de la variable persona seleccionada. Lo que estamos haciendo en esta transparencia es tan simple como mostrar que las expresiones que nosotros vamos a construir van a arrojar un valor. En este caso, la expresión va a arrojar como resultado un valor true o false, ¿sí? Porque dijimos que es la disyunción de dos subexpresiones, y una disyunción siempre nos va a dar un valor booleano, ¿sí? Pero a veces nuestras expresiones van a ser muy grandes también y van a arrojar como resultado un valor que es real o un valor entero. Las expresiones siempre hay que evaluarlas. Hay que evaluarlas respetando las reglas de precedencia, ¿sí? En el caso de que no existan paréntesis, como hicimos recién con el caso de la expresión que tenía score, ¿sí? Y min, que está en las transparencias. Si no tiene paréntesis, hay que evaluarlas respetando el orden de mayor precedencia y menor precedencia, o en este caso, la precedencia está marcada también por los paréntesis, ¿sí? Y las expresiones, tienen que practicar mucho con las expresiones. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema está en no saber construir estas expresiones. Y tenemos que desarrollar cierta capacidad en los alumnos para que puedan construir expresiones de este tipo. En este tipo queremos decir que una persona puede ser seleccionada en el caso de que sea una mujer adulta, es decir, mayor de 18 años, y con una altura mayor a 1,70 m, o un hombre menor de 40 años. Todo eso lo podemos expresar a través de una expresión de este estilo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de este ejemplo. Sí, ¿no le faltaría poner que, o sea, que el usuario tiene que ingresar los datos? Sí, a ver, acá en realidad, como yo les dije, en estas
tres instrucciones leer, primero falta el paréntesis que abre y que cierra antes de cada variable, antes y después de cada variable. A su vez, antes de cada leer hay que pedirle al usuario que ingrese la edad. En el segundo leer, antes de ese segundo leer hay que pedirle que ingrese el sexo, ¿sí? O ingrese el género de la persona. Y entre paréntesis ponerle M para mujer y D para varón, ¿sí? Y antes del último leer altura persona hay que poner un escribir, ingrese la altura de la persona. ¿A eso te referías? Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? El siguiente tema que tenía que ver con estructuras alternativas, hoy no lo vamos a ver. Prefiero que la clase se haya desarrollado así y que evacuemos algunas consultas. Cuando nosotros estemos ya avanzados y estemos en trabajos prácticos de mitad de cuatrimestre, llega un momento que cuando vos tenés que desarrollar un esqueleto de la solución del programa, no es necesario que pongas escribir y mostrar por pantalla, ingrese la edad de la persona. Escribir, ingrese el sexo de la persona. Simplemente, como el pseudocódigo muestra un esqueleto o un bosquejo de lo que va a ser el programa, vos simplemente podés escribirlo a un nivel de especificación relativamente alto o a un nivel de abstracción como el que muestra el resultado de este pseudocódigo, en el cual simplemente se han puesto los leer y se han omitido los escribir. En el trabajo práctico número 4, ustedes trabajaron con pseudocódigo. En el trabajo práctico número 5, comenzaron a trabajar con Java para esos pseudocódigos. Se supone que en el 4, 5 y 6, ustedes tienen que pedirle al usuario con determinados carteles la información. Pero a nivel de pseudocódigo, cuando hagan el pseudocódigo ya sobre finales de la materia de resolución y en la materia de desarrollo, ya en el pseudocódigo no le vamos a pedir a ustedes que escriban todas las primitivas, escribir, ingrese tal cosa, ingrese tal otra. Sí va a ser necesario en el programa Java, pero a nivel de pseudocódigo va a llegar un momento en el cual vos vas a tener otro nivel de especificación en tu especificación de algoritmos a nivel de pseudocódigo. ¿Te acordás que nosotros habíamos visto en una clase anterior que había una receta de cocina para una tarta de manzana que decía preparar la masa, preparar el relleno, poner el relleno en la masa? Esa era una especificación que estaba a un nivel de abstracción demasiado alta, ¿sí? Bueno, a medida que avancemos en la materia, ustedes van a escribir el pseudocódigo con este nivel de abstracción. Simplemente pueden poner leer las variables que necesitan. Y ustedes saben que sí o sí en el Java, que de hecho el Java está acá, en el Java sí van a escribir esas instrucciones de entrada. Por favor, ingrese la de la persona. Por favor, ingrese el género de la persona. M mujer, B varón. ¿Sí? En el Java sí va a ser obligatorio porque el lenguaje de programación nos exige siempre un nivel mucho más bajo de abstracción. Nos pide especificarlo en forma completa. ¿Tiene alguna otra consulta? Yo por lo menos no, gracias. No. Bueno, vamos a hacer así, miren. Yo pensaba dar en la clase de hoy comenzar con el siguiente tema, que es estructura de control alternativa. Pero lo que vi que me llevó bastante tiempo lo que tenía que completar del tema anterior. Así que, como ya pasó mucho tiempo, no vamos a ver estructura de control alternativa en la clase de hoy. Le pido sí que ustedes vayan leyendo el apunte que dice apunte sobre alternativas, ¿sí? Que es este que estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Lo pueden ir leyendo, ¿sí? Y pueden ir viendo una estructura que en realidad les va a permitir a ustedes escribir algoritmos como el que está mostrado acá en pantalla. Fíjense, dice, este algoritmo en realidad
le pide al usuario ingresar un número entero. Ese número entero se va a leer en la variable x, que fue declarada como de tipo entero. Y una estructura alternativa tiene esta forma. Esa es una sola instrucción. Dice, si x es mayor que 0, entonces escribir x es un número positivo. Si no, escribir x no es un número positivo. Esta estructura de control es una estructura de control nueva, implica una alternativa, ¿sí? Implica que voy a evaluar una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, entonces voy a ejecutar las instrucciones que están entre el entonces y el si no, y si esta expresión booleana es falsa, la expresión booleana x mayor que 0 es falsa, voy a ejecutar las que están entre el si no y el fin sí. Es una estructura de control nueva que me permite ejecutar un bloque de instrucciones u otro dependiendo del valor de una expresión booleana. Por eso es tan importante saber construir expresiones booleanas. Pero lo vamos a dejar para la próxima clase de teoría, el próximo jueves, ¿sí? Vamos a dejar acá entonces hoy, ¿sí? Si no tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Me quedó un poco la duda de cuál es la diferencia entre el ampersand y ampersand, o el ampersand solo, y el OR solo, o el OR con dos líneas. Bien, a ver, volvamos a este ejemplo. Por lo general, ¿me escuchan? Yo Sí, sí. ¿no? Sí. Sí, se Por lo escucha. general, nosotros vamos a escribir para el ampersand, ¿sí? Es decir, para... Ahora vamos a ver. Cada vez que escribamos un AND, lo vamos a escribir como ampersand. Y para un OR, pipe, ¿sí? La doble ocurrencia del ampersand o del pipe, lo que determina es que Java va a evaluar una expresión por cortocircuito, ¿sí? Si nosotros tenemos una expresión como esta, en el cual dice pipe, lo que va a hacer Java al evaluar toda esta expresión es hacer una evaluación por cortocircuito, ¿sí? Nada más que Java, bueno, el alumno lo hizo por cortocircuito, pero en realidad lo hizo tomando la subexpresión más simple. Java, no estoy del todo seguro, pero por lo general Java comienza desde la subexpresión que está más a la izquierda, ¿sí? Pero cada vez que vos escribas pipe o ampersand, la forma de evaluar una expresión es por cortocircuito, ¿sí? O evaluación perezosa. Es decir, si vos podés, Java va a determinar el valor resultante de la expresión. Cuando lo determine, si lo determinó a mitad de camino o lo determinó ya al evaluar la primera subexpresión y dijo, bueno, esto es verdadero, bueno, eso es evaluación por cortocircuito, una evaluación perezosa, ¿sí? En el caso de una conjunción, si la primera subexpresión es falsa, bueno, el resultado de toda la conjunción es falsa. Y en el caso de una disyunción, si la primera subexpresión es verdadera, bueno, toda la expresión completa es verdadera. En cambio, si yo, en lugar de escribir ampersand o pipe, escribo un solo ampersand o un solo pipe, lo que está forzando es que Java no haga la evaluación por cortocircuito, sino que evalúe cada una de las subexpresiones y que obtenga el resultado total luego de haber evaluado cada una de las partes. Es decir, en otras palabras, ampersand o pipe hace que Java evalúe por cortocircuito. Y un solo ampersand o un solo pipe hace que Java o fuerza a Java a evaluar la expresión completa no por cortocircuito, sino por evaluación de cada uno de sus términos. O sea, usaríamos una u otra para ahorrar procesos.
No, para ahorrar, ¿qué vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usar evaluación siempre por cortocircuito. Ujú. Es la forma tradicional de nuestro trabajo. No vamos a forzar de que Java no actúe evaluando por cortocircuito. Vamos a elegir siempre la forma de evaluar por cortocircuito. Por eso, cada vez que escribamos AND, va a ser ampersand o PyPy. Este otro caso no lo vamos a utilizar en la materia. Se utilizan para cuestiones más específicas. Cuando queremos que por alguna razón se evalúe la expresión completa, no tenemos un ejemplo ahora para darles, pero no es algo muy común de utilizar. Bueno, ¿alguna otra pregunta de estas transparencias que vimos hoy? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar acá la clase, ¿sí? Y bueno, los espero entonces en la próxima, el próximo jueves. Si hay alguna pregunta de teoría, recuerden de enviar las preguntas por el foro, ¿sí? Nos vemos. Chao, profe. Chau, nos vemos. Chao, profe.